lo que vamos a hablar es como respecto del agua fría. Muchos me dicen, no, que el agua fría genera hipotermia. Y yo digo, señores, para que recién genere hipotermia tenemos que sobrevivir a varias cosas antes. Y de eso vamos a hablar, porque creo que hay un concepto equivocado respecto de eso. No, es que el agua fría, la gente se muere por... No, se muere mucho antes de siquiera sufrir hipotermia, ¿ya? Hay varios conceptos ahí que de alguna forma pueden estar equivocados. De alguna manera el agua fría, si bien lo consideramos así, puede llamarse un depredador. Inclusive, me gusta en esta parte de la presentación, así como la música de Tiburón de fondo, porque de verdad es un depredador potente, rápido, y ojo, no duerme, siempre está constante, y normalmente la gente lo único que ve al enfrentarse al agua fría es que, oye, que está buena el agua, vamos a dar una vuelta en kayak o en bote, y estará todo bien, ¿ya? No hay un riesgo que de alguna forma sea significativo o representativo para mí, sino que, okay, es como, bien, vamos a ver de qué se trata. Si les hiciera una pregunta respecto de verdadero y falso, ¿no se necesita protección térmica cuando la temperatura del agua está en 15 grados Celsius? ¿Qué me responderán ustedes? ¿Qué me dirán? Oye, 15 grados realmente no es tan frío, ¿verdad? ¿Sí? ¿O sí? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Se necesitará protección térmica para la temperatura del agua ya a 15 grados Celsius? ¿Ya? Todos me dicen que sí. Pero la respuesta dice, no se necesita. Por lo tanto, si fuera verdadero y falso, sería falso. ¿Ya? Dice, usted debe ciertamente llevar un traje de neopreno, traje seco. Bueno, ahí tenemos algunas diferencias. Algunos me dicen, no, yo no uso un traje seco porque, en fin, eso es para alguna gente. Yo ocupo trajes de neopren. O algunos, en fin. Dice ahí, usted debe ciertamente llevar un traje de neopren. ¿Cierto? Lo estoy leyendo textual. O traje seco con temperaturas de 15 grados. Sin embargo, 15 grados Celsius no es la temperatura de la cual la mayoría de la gente siente que debe comenzar a usar protección térmica. Y ese es uno de los temas complejos. La mayoría de la gente compara mucho la temperatura ambiente, la que está acá, entonces ¿qué? Dice, no, sí, mira, el agua está tibiecita, no hay ningún problema, está rica para ir a nadar. Okay. Vamos viendo cómo es este concepto de las temperaturas, para que entiendan un poco de qué se va tratando. ¿Ya? Dice que 37 grados Celsius, un poco, es la temperatura corporal, no más o menos medio grado para arriba o para abajo, de alguna forma. Si hablamos de otro rango de temperatura, dice que la temperatura del cuerpo o núcleo profundo está un poco más arriba de 37. ¿Ya? 35 grados Celsius dentro del área clínica es la temperatura dentro de la cual ya nosotros decimos que comienza la hipotermia. 32.7 es la temperatura de la piel. Y así si vamos bajando podemos llegar a 29.4, el agua se siente ya un poco fresca, agradable de alguna manera, ¿ya? En vez de decir que está caliente. Entre 25 y 28 grados está el rango de las piscinas olímpicas donde hacemos nado. Digo, yo me estoy como incluyendo, digo, últimamente no nado nada, bueno, tampoco ando con traje, ¿no? Entonces, de alguna forma sí, a los 21 grados Celsius dice ahí que el agua se siente ya bastante fría para la mayoría de la gente y se recomienda como norma tratar con precaución cualquier agua que se encuentre por debajo de los 21 grados Celsius. Y si somos un poco más extremos todavía, bajo los 5 grados el agua ya es dolorosamente fría. O sea, podemos agregar a todo eso, además, dolor y dolor agudo. En este rango podemos decir que la sensación del aire, observen ustedes, versus la sensación de la temperatura del agua son distintas. ¿Ya? Yo puedo decir que en un rango normal, ¿cierto? La piel, las piscinas olímpicas están todavía dentro de un rango de agradable. Y ya puedo decir que se siente una máxima sensación de frío o un comienzo de shock de frío a partir de 15 grados para abajo. Pero en el agua dice que comienza la hipotermia a los 35 grados. Se afecta la respiración, es peligrosamente fría, muy peligrosamente fría bajo los 15 grados y definitivamente yo creo que hay un concepto, la gente no entiende que el agua en sí los va a enfriar hasta 24 veces más rápido que estando en superficie, con viento y lluvia inclusive. Ok, para entender un poco,
si hablamos de la seguridad y de las muertes, ¿por qué algunas muertes en agua fría se producen al instante mientras otras demoran horas en producirse? Entendamos un poco este concepto de las etapas de la inmersión en agua fría. Yo sé que mucha de la gente que me conoce ya me ha visto hablando de estos temas y del ímpetu que le coloco, porque saben, el agua fría mata. Y varios de mis amigos, conocidos, han caído lamentablemente en esta trampa. Podemos partir por la etapa número 1 y hablar del golpe de frío. En la etapa número 2, ya, si es que llegamos a sobrevivir la etapa 1, está la incapacidad física. Y por último, si llegásemos a todavía sobrevivir en la etapa 1, en la etapa 2 viene recién la hipotermia y luego el colapso para el rescate o para la gente conocida como colapso circumrescue, ¿cierto? Entonces, vamos como nombrando cada una de estas. Si hablamos del golpe de frío, inicialmente tenemos que entender que, tal como está expresado ahí, dice que la repentina disminución, ¿cierto?, de la temperatura de la piel tras una inmersión en agua fría representa uno de los estímulos más profundos que el cuerpo podría encontrar. Inclusive, a comparación de ser atropellado por un automóvil, el golpe de frío es uno de los choques que el cuerpo tiene que soportar más intensamente. ¿Yeah? Dice ahí, si se jadea o boquea bajo el agua, se ahogan inmediatamente. Uno de los procesos que comienza con el golpe de frío es precisamente la alteración de la respiración. Y es una alteración incontrolable. O sea, es como cuando a usted lo asustan, así, ¡buh! Y ese jadeo, ese boqueo, esa inhalación profunda que hacemos, ¿cierto?, que llena todos los pulmones de aire, o sea, no se puede controlar y se produce 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que están con la cabeza abajo del agua. ¿Qué va a suceder? Por cada inhalación van a hacer ingresar un enorme caudal de agua. O sea, insisto, pasa tan solo cuando nos duchamos con agua fría. Den acá no le llaman canilla, no que le llaman la llave. Den la llave con agua fría y ¿qué hacen? Y empezamos así de a poquitito. Pero inicialmente el jadeo que se genera, piensen que caen al agua, porque se dio vuelta un bote. Porque, no sé, extrañamente, o en los últimos tiempos me ha tocado conocer tantos casos que yo digo, sí, está bien salir a hacer actividades al aire libre, y me gusta mucho, pero hay temas complejos, y me gustaría que no suceda que cuando hablan de, hay una muerte en la montaña, dicen, montaña cobra nueva víctima, y digo, ¿qué culpa tiene la montaña? ¿Cierto? Cerremos el acceso a las montañas para que la gente no vaya, no se ponga en riesgo. Muere en el lago Yanquihue, nada más, se dieron vuelta unos kayakistas. No, es que hay que ponerle más restricción a las actividades. ¿Por qué no partimos educando un poquito de cómo tiene que ser esto? ¿Yeah? Dice, el golpe de frío es una forma más complicado y peligroso que solo la falta de aire. Vamos viendo, dentro del golpe de frío ya tenemos 3 amenazas, ¿cierto?, complejas. Dice, la pérdida de control de la respiración como amenaza número 1. En la número 2, los problemas del corazón y presión arterial. Y en el 3, los problemas mentales. Vamos como por partes. Si hablamos de esto, dice que pérdida de control de la respiración. Ya se los comenté, ¿no? Hay una pérdida de control de 2 a 3 minutos, e inclusive más todavía. Imposibilidad de mantener bajo control la respiración cuando entramos al agua. Y los problemas respiratorios pueden incluir el boqueo, el jadeo, la hiperventilación, la dificultad para contener la respiración y una sensación de miedo y dificultad respiratoria o ahogo. ¿Quién no ha estado en esa situación compleja cuando cae el agua? Es extraño, dirán ustedes, ¿cómo es que el señor que está ahí adelante sale a andar el kayak si le tiene miedo al agua y no sabe nadar? Créanme, ha sido un proceso duro empezar a entender, porque además quiero que mis hijos, mis amigos, disfruten de lo que yo estoy conociendo. Subí montañas por muchísimos años. Hoy en día bajé al agua y créanme, me cambió la vida. Y no es porque tenga menos frío, sino que de alguna forma estoy descubriendo algo interesante dentro de mí como persona. Dice, dificultad de respirar, boqueo. Es un enorme suspiro
que llena totalmente los pulmones. Se los acabo de comentar. Si su cabeza está bajo el agua, al momento que comenzamos a boquear, ¿qué pasa? Nos ahogamos inmediatamente. O sea, no hay chance. Caigo al agua, pierdo el control de la respiración, empiezo a hacer jadeos descontrolados. Y el agua ingresa. Por mucho tiempo, este proceso fue conocido inclusive como el síndrome de desaparición súbita. La persona cae al agua, no se vio, ¿entienden? Se fue para abajo, como le dicen. O vino el cuero y lo tomó, y dice, creo que el cuero es de más al norte, pero aquí no hay, pero algo como eso. ¿Ya? Si seguimos con la hiperventilación, dice que la dificultad respiratoria, ¿cierto?, es seguida por la hiperventilación. ¿Ya? La hiperventilación, llamémosle a una respiración rápida, ¿cierto? Muchas veces, inclusive, más allá de las 50 respiraciones por minuto. Nadar, aunque sea una corta distancia, cuando está presente la hiperventilación, se nos convierte en un problema, ya que los distintos estilos de nado no van a sincronizar con la respiración, por tanto, me voy a ver complicado con eso. ¿Ya? De alguna forma, dice, el resultado de la imposibilidad de nadar, si no se está usando un dispositivo de flotación, definitivamente, es que lleve al ahogo. ¿Ya? Porque aunque tengan un dispositivo de flotación, la boca todavía está muy cercana al borde del agua. O sea, ya tenemos, miren, solo de golpe de frío, la dificultad respiratoria, la hiperventilación, y aún quedan bastante. Hablemos dice que la hiperventilación resulta en una disminución del dióxido de carbono, ¿cierto? Y eso podría causar que la persona sienta mareos, debilidad, zumbido, silbido de los oídos, estoy nombrando algunas condiciones, ¿cierto? Adormecimiento de manos y pies, calambres, capacidad reducida de realizar tareas simples, la motricidad fina se ve disminuida, pérdida de conciencia inclusive. Y también dice que la dificultad de contener la respiración. Muchos dicen, no, yo puedo bucear en apnea 4 minutos, 3 minutos, tranquilo, ningún problema. Sí, pero eso lo pueden hacer cuando el agua está mucho más caliente. ¿Ya? Dice ahí que la inmersión en agua fría reduce la cantidad de tiempo que podemos contener esta respiración y sin duda, muchachos, cuando menor sea la temperatura del agua, mayor es el problema. ¿Ya? En un estudio realizado a voluntarios con un agua a una temperatura de 5 grados Celsius, demostró que la apnea se reducía de 45 a 9,5 segundos nada más. Por tanto, aquellos que me digan, no, nosotros somos expertos en apnea y buceo. Sí, pero aquí es diferente la cosa. ¿Ya? Es más, yo creo que aquí todas las aguas tienen que ser tomadas con precaución por la temperatura que involucren. Luego viene la sensación de asfixia, que, como bien dice, paradójicamente coincidiendo con la hiperventilación, la asfixia es lo que nos genera esa sensación de claustrofobia, ¿cierto? Porque no somos capaces de conseguir el suficiente aire que necesitamos. Por otro lado, esta sensación aterradora, disculpen que hable así como del agua fría, como el tremendo monstruo, pero tampoco es tan suave, ni una dulce paloma. Dice que esta sensación aterradora aumenta el potencial de pánico y por ende el descontrol, comportamientos desorganizados, sin duda, ¿cierto? Que hace que, en definitiva, a la larga se nos haga más difícil todavía mantener el control de la respiración. Podríamos decir con tanto que ya con esto, podríamos pasar ya a la amenaza número 2, que son los problemas que guardan relación con el corazón y la presión arterial. O sea, solo en el golpe de frío ya hemos hablado de varias consideraciones o varios problemas que nos podrían llevar a una muerte. Yo no hablo tanto aquí para los guías y para las autoridades que de alguna forma ya manejan estos temas y bastante bien. Hablo para la generalidad de la gente. Tiene que entender que no puede salir así simplemente a desarrollar una actividad en agua fría y no entender los riesgos que involucran estar ahí, ¿cierto? Problemas del corazón y presión arterial. La inmersión en agua fría provoca ese aumento espontáneo de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, porque todos los vasos se contraen de alguna manera. Y eso genera un flujo, un aumento del flujo arterial que lleva a aquellas personas que de alguna forma tienen
alguna incidencia o tienen problemas, bueno, ya llamémoslo así, un poco de acumulación de placa aterosa por toda la cantidad de corderos que nos hemos comido durante todos estos años, ¿verdad? Y eso podría llevar a que se produzca o un infarto o un accidente cerebrovascular. O sea, ya tenemos ahí un indicio, ¿cierto?, que si bien el hecho de que nosotros tengamos, ¿cierto?, un riesgo cardiovascular no obedece al agua fría, al caer al agua fría y contamos con eso, le estamos sumando todavía antecedentes para llevar a una muerte o a una incapacidad. Y la amenaza número 3, del golpe de frío. O sea, aún, piensen, todos siempre hablamos que el agua fría genera hipotermia. Estamos en la amenaza número 3 de la etapa número 1 y aún ni siquiera llegamos a la amenaza y ya nos hemos muerto por un montón de condiciones antes. ¿Ya? Dice, problemas mentales. Desorientación, miedo, sin duda, ¿eh? Pánico, ¿por qué no decirlo? Incapacidad de pensar con claridad, incapaz de evaluar las opciones, aunque tengamos un plan de emergencia, a veces, en serio, no se piensa bien. ¿Eh? Incapacidad de llevar a cabo un plan de acción. Inclusive, si seguimos hablando, la congelación puede ser parte también. La falta de acción, la impotencia, ¿verdad? El letargo y además si la temperatura del agua está por debajo de los 5 grados, súmenle a todo eso, dolor y dolor agudo. ¿Bien? Muchachos, en serio, no es la idea mía meterles miedo con esto, pero que entiendan un poco el riesgo. Cuando empecé a hacer actividades de agua, una de las primeras cosas que me dio miedo fue meterme al agua, precisamente. Lo he ido superando de a poco y no porque tengo un traje seco de los mejores, de inmersión y todo eso, porque si no mis compañeros del agua me retarían y me dicen, no, aquí en la Patagonia, el Patagón no pasa frío. ¿O no siente frío? ¿Cómo era? Así me lo dijeron ustedes alguna vez, ¿no? No, a ver. Entonces no, ya. ¿Sí? Etapa 2. Incapacidad física. O sea, ya tenemos el golpe de frío en la etapa 1, en la etapa 2 hablamos de la incapacidad física, donde de algún modo dice que es otra forma de describir lo indefenso que podemos estar en el agua fría, ¿cierto? Debido a que perdemos el control de los brazos, de las manos, de las piernas, de los pies. Y cuando sucede esto y estamos en la ola inclusive, estamos muy propensos a ahogarnos, aunque estemos con un dispositivo de flotación. La capacidad de ponernos de espalda a las olas, porque cuando viene la ola, cerramos, ¿cierto? Pasa la ola y volvemos nuevamente a respirar. Si no tenemos control de manos y pies, tampoco nos vamos a poder poner de espalda a la ola. ¿Bien? Dice que cuando el agua fría, bueno, valga la redundancia, ¿no?, va a enfriar los músculos y nervios, la persona se hace cada vez más débil. De otra manera, la persona también se agota más rápidamente. Podemos decir que las manos se entumecen y se vuelven inútiles. ¿Cómo fue que me dijeron un día por allá? Se engarrotan o agarro. No me acuerdo de la palabra. Créanme, yo soy formado en la ciencia médica, entonces el hecho de que realmente me digan, no, es que me dio una cortadura de carne, me dio que pensar. Hasta que entendí cuál era el concepto correcto. Entonces, si bien las manos se entumecen, ¿cierto?, se vuelven inútiles, los brazos y piernas también dejan de funcionar. ¿En qué puede llevar eso? ¿O en qué puede evolucionar? En que haya incapacidad de autorrescate. Y este es un tema, créanme, un día con un amigo en el lago Puyehue, nos bajamos del kayak, así como, bueno, no es como bajarse de un auto, pero no... Bajamos del kayak y dijimos, ya veamos, yo estaba con una jardinera de 3 milímetros, ¿cierto? Un Farmer John no voy a decir la marca, pero yo pensaba que me iba a aguantar un buen rato. Estuvimos ahí conversando, una amena charla, hasta que luego de 15 minutos dije, oye Pablo, ¿sabes que tengo frío? Sí, yo también, yo llevo harto rato aguantando frío. Ya, subámonos al kayak, ¿ok? Intentemos subirnos al kayak. Una maniobra común de volver a subirse al kayak fue imposible. No pudimos subirnos al kayak. Yo no podía siquiera subirme arriba. Por suerte estábamos ahí haciendo la prueba a 50 metros nada más de la orilla. Tomé el kayak y nos fuimos nadando hasta que hicimos pie y salimos caminando. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué pasó? Creo que para la temperatura del agua, en el mes que estamos haciendo esta prueba, el vestuario que llevamos no es el más adecuado. Por lo tanto, ya sabemos
que el equipo que tenemos que tener es uno, y lo otro, a lo mejor, no mejorar el equipo, sino que permitirme estar el menor tiempo posible en el agua. O sea, me caigo al agua, tengo que rápidamente tener la habilidad y la destreza para volver a subir al kayak. ¿Ya? Bueno, yo me compré un traje seco, pero igual estoy mejorando las técnicas, digamos. No, maestro, yo simplemente ahora me doy vuelta y me subo al tiro al kayak. ¿Eh? No. Entonces dice que incapacidad de autorrescate cuando se está en el agua fría. Por otro lado dice, no se puede ayudar a otras personas cuando estoy incapacitado físicamente. La natación sin duda se vuelve un fracaso. ¿Ya? No se pueden colocar de espaldas a las olas y por último hay gran riesgo de ahogarse porque inclusive a pesar de que estén con un buen chaleco, están todavía muy cerca de la superficie del agua. Bueno, el fracaso en la capacidad de nadar en la etapa 1, ¿cuál era? Bien, la alteración respiratoria, bien muchachos, ¿qué iba a generar qué cosa? ¿Jadeo? Sí, un jadeo, bien. ¿Qué más? Hiperventilación, excelente. Y además, otros problemas, ¿cierto? Vamos, okay, me van siguiendo, eso es bueno, ¿ya? Entonces, dice que el fracaso en la capacidad de nadar en la etapa 1 se debe al golpe de frío. Y en la etapa número 2 hablamos de la incapacidad física, donde la fatiga muscular, la pérdida de la sensibilidad y el control motor se produce en brazos y manos. O inclusive, cuando las manos se enfrían demasiado, los dedos también se entumecen, se vuelven rígidos y se complica aún más la capacidad de nadar. O sea, tienen como sí, vuelvo, es que se me viene a la cabeza esa palabra que me dijeron, pero no sé si está correcto eso de engarrotado. Agarrotado. Creo que por ahí me dijeron, no, es que estaba así de agarrotado, no podía tomar una cuerda. Y me decía, sí, es eso lo que pasa realmente. ¿Bien? Luego, hablábamos que tenemos 4 etapas. Si pasamos a la tercera, ya vamos a hablar de hipotermia. O sea, si se dan cuenta, recién aquí ahora llegamos a la famosa esta hipotermia. O sea, ya no... pude haberme muerto bastante antes, sin duda, pero seguimos pensando y creyendo que lo que mata en agua fría es la hipotermia. Dice que está clínicamente definida como la temperatura interna por debajo de 35 grados Celsius, pero para una persona normal se requiere al menos de una media hora, ¿cierto?, de un adulto tamaño medio. No sé, aquí en Chile estamos como a 1,5 metros, pero... Entonces, se necesita de media hora al menos para que puedan desarrollar hipotermia inclusive en agua fría. Por otro lado, debemos sobrevivir, dice ahí, tanto al golpe de frío y la incapacidad física antes que recién la hipotermia se convierta en un problema. ¿Por qué? Porque, insisto, no a todas las personas, o sea, no todos, no es que sea una, la otra y la otra, sino que va como, a lo mejor el agua fría a mí me afecta distinto como te va a afectar a ti, o a lo mejor, no sé, a otra persona, ¿ya? Seamos realistas con eso. Entonces, ¿cuál podría ser uno de los riesgos mayores aquí? El que la gente se ahogue. ¿Ya? Dice que cuando la temperatura corporal cae por debajo de 35 grados Celsius, tanto la capacidad mental y la conciencia sufren, y como en el golpe de frío, ¿cierto?, y la incapacidad física, el principal riesgo va a seguir siendo el ahogarse. ¿Ya? Si hablamos sobre enfriamiento versus hipotermia, entendamos que la hipotermia es una disminución de la temperatura corporal central. ¿Eh? Por eso es que dicen, no, si le podemos dar un cortito, con eso se arregla. Créanme, ¿realmente eso les va a aumentar la temperatura corporal central? No, ¿cierto? Es solo una sensación de... Sabe bien, sí, a veces, pero no necesariamente los va a restaurar de un estadio de hipotermia. ¿Bien? Y lo otro, créanme, hay un tema ahí, es complejo de evaluar, porque podemos decir que realmente necesitamos un termómetro de hipotermia para, además, llegar al menos a unos 15 centímetros endorrectal. Por lo tanto, no es tan fácil llegar a decir a alguien, disculpe, le tengo que tomar la temperatura. No es tan sencillo. Por lo tanto, si bien entendamos que hay aspectos físicos y mentales ya que van evolucionando, hay signos y síntomas que a nosotros nos van a dejar claro en qué etapa de la hipotermia estamos y qué vamos a hacer para tratar eso. ¿Bien? Dice,
Es posible también que una persona con enfriamiento tenga dificultad para pensar, hablar claramente, ¿cierto? Incapacidad física, temblores violentos, sin duda, e inclusive ser incapaz de utilizar las manos. ¿Ya? Estamos viendo que, dicen ustedes, ¿cómo puedo determinar si bien está en una o en otra? La única forma segura de determinar si se está en una condición o en otra sería medir la temperatura corporal central, cosa que en este momento hablamos recién que está canijo hacerlo, o sea, está complejísimo. Bueno, desde un punto de vista práctico, ese es todo lo que podemos hacer para guiar nuestros aspectos de evaluación. Pueden ser los signos y síntomas de hipotermia basado en el mecanismo de evaluación, ya está ahí en el agua. Y uno de los primeros objetivos sería impedir que la persona siga perdiendo más calor y ganando más frío. ¿Okay? Bien. Dentro de este tema, hemos hablado de la inmersión, pero créanme, no solo es inmersión, podemos llegar a sufrir enfriamiento o hipotermia siquiera sin la necesidad de entrar al agua. Hay varios aspectos que nos llevan a perder temperatura, ¿cierto? Y siempre que el calor del cuerpo se pierda en el ambiente más rápido del que se pueda reemplazar, esa persona va a pasar de un golpe de frío a la incapacidad física y luego a la hipotermia, dentro de esas mismas etapas. El clima frío, la lluvia, podría llevar a que una persona expuesta, sin duda, pueda enfriarse rápidamente y perder la capacidad de remar o inclusive hacer un campamento. Y ya para llegar a la etapa 4, me dieron solo media hora, así que estoy tratando de estar dentro de mis tiempos, ¿no? Dice que este fenómeno, el colapso circumrescue o perirrescate, como le quieran nombrar, disculpen, pero me estoy asegurando de estar realmente dentro de los tiempos. Me quedan 2 minutos 40. Wow. Bueno, ya de hecho me pasé. Sí. Le voy a poner pausa, porque ya no... Seguro y me paso un par de minutos más. Dice que este fenómeno en sí ya puede ocurrir, como está mencionado hoy, justo antes del rescate. O durante el rescate, o como la víctima se retira del agua, o inclusive después del rescate, hasta muchas horas después del rescate. Los síntomas pueden ir desde un desmayo, ¿verdad? Un aparente desmayo, un paro cardiorrespiratorio, inclusive se han informado muertes hasta 90 minutos después del rescate o durante el traslado y hasta 24 horas después. En la urgencia nos toca tratar muchísimas personas que vienen de agua fría y yo les digo algo, la recomendación está dada porque no suspendan tempranamente las actividades de reanimación. Para nosotros es muy importante que ustedes como primeros respondientes puedan comenzar un tratamiento y luego nosotros, una vez que ingresan a urgencia, poderles dar continuidad. ¿Bien? Puedo decir que en términos de rescate, si bien me acordé de algo precisamente con el colapso rescate o después del rescate, un colega de la unidad donde yo trabajo falleció hace 2 semanas en una recuperación de una persona que se había suicidado. Y algo les quiero mencionar, uno de los pasos iniciales dentro del proceso de evaluación del rescate, muchachos, es la seguridad. Se supone que nosotros somos los que vamos a prestar ayuda, no convertirnos en parte de la emergencia. ¿Bien? Miren, con Roberto Carlos trabajamos por muchos años en una unidad que se llama Bravo 10 en Mexicali, en Baja California. Bueno, Mexicali es la capital de Baja California, donde yo trabajo. Y hasta el día de hoy, yo digo, ¿cómo suceden las cosas? El aspa de la nave, de la aeronave donde estaban ahí, topó con un cable y se precipitó en la Rumorosa, se llama la cordillera que separa Mexicali con Tijuana ahí puntualmente. Como que se me vino la imagen a la cabeza, discúlpenme, no saben la cantidad de momentos vividos ahí en situaciones concretas de, no sé si de riesgo, sino que un poco de hacer lo mejor para los demás. Hablábamos que
si los motivos, o mejor dicho, se habla de que los motivos propuestos para que acontezca el colapso circunrasquio están dados por el descenso posterior de una temperatura corporal central, o sea, que la temperatura corporal central todavía baje. ¿Ya? Más, ojo, los estudios han indicado que un niño, por ejemplo, de 7 años, fue recuperado con 24 grados Celsius de temperatura corporal central, sin daño posterior neurológico. La temperatura más baja hasta ahora registrada es de 13,7 grados en un adulto que se recuperó, ¿cierto?, a un estado neurológico normal, sin secuelas posteriores. O sea, podemos decir que sí realmente se puede hacer algo por ellas en el departamento de urgencias. Si bien trabajo en Mexicali, créanme, la hipotermia no es un problema para mí, es al otro lado el golpe de calor el problema puntual cuando me ingresa alguien en la sala de urgencias ahí. Pero el colapso de la presión arterial puede ser uno de los motivos propuestos para el colapso circunrasquio. La hipoxia, acidosis y alteración rápida del pH que inducen sin duda una fibrilación ventricular. Podemos hablar que hasta el 20% de quienes se recuperan vivos podrían incluir, o sea, de las personas que se rescatan con vida todavía después de una hipotermia severa, ¿verdad?, podrían morir por un colapso perirrescate. Y esos son conceptos que tenemos que tener en la mente. Dice que por muchos años, ¿cierto?, remadores, gente de mar, no sé cómo le quieran llamar ustedes, han dicho que se debe usar un traje de neopreno, traje seco, ¿cierto?, cuando hagamos actividades en agua fría. Y yo creo que no hay nada de malo en esa recomendación, pero quedan muchas preguntas sin responder respecto de qué tipo de equipo que realmente debo llevar, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber realmente si ese equipo me va a mantener seguro? Porque está bien, a lo mejor me permite estar 15 minutos, media hora flotando ahí y no me va a pasar nada, pero si el rescate llega 1 o 2 horas después, ¿me servirá? No sé. Son como algunas interrogantes que presento. Como reglas de oro, hemos hablado que cada una, ¿cierto?, es importante por derecho propio, pero de alguna forma la combinación de las 5 podría ser una red de seguridad fuerte en agua fría, que está siempre usar un dispositivo de flotación, ¿ya? Muchos dicen, no, pues si voy a navegar nada más por la orilla, o qué chance tengo de darme vuelta, si yo ya, oye, llevo 20 años trabajando en esto, no me voy a dar vuelta. En fin, hay distintas situaciones que pueden llevar a que uno se voltee en un bote o o inclusive en una embarcación más grande. Días atrás que estaba ya en Futrono, hablábamos sobre lo que aconteció en Maihue o ahí mismo en el lago Ranco. Luego, vestir para la temperatura del agua, y ahí hay un tema importante. ¿Qué equipo es el que realmente debemos usar para esas condiciones? La prueba de nado con el equipo, porque ya que lo tengo que ver si me permite realmente nadar o desplazarme en condiciones, revisar el equipo antes de salir, no vaya a ser que en el traje seco, ¿cierto?, el cierre de alivio les quedó abierto y por ahí les va a entrar el agua, y créanme, la van a sentir muy fría. Y por último, dice, imagínense lo peor que les podría pasar, y desde ahí empezar a trabajar, ¿cierto? O sea, ¿qué condiciones? Disculpen, nadie lo ha tocado, ¿verdad? ¿Sí? Bajo mi responsabilidad. Gracias, Jan. Me hizo usted recordar algo importante en mi propia seguridad de lo que estaba hablando. Bien. Entonces, a ver, ante la pregunta de ¿el agua fría mata? Yo les puedo decir, señores, el agua fría puede matarnos en menos de un minuto, ¿ya? En realidad es tan peligrosa que mata a mucha gente, inclusive en cuestión de minutos. Miles de personas se han ahogado después de caer al agua fría y muchos de ellos murieron antes incluso de tener la oportunidad de salir nuevamente a la superficie. Esta información ustedes la encuentran en la página web que sale mencionada aquí, ¿ya? Cold Water Safety, y también en el texto del manual de PHTLS de NIME, ¿cierto? Que es el soporte vital en trauma prehospitalario.
con ustedes y contento de estar aquí. Mi nombre es César Urbina. Si de alguna forma requieren más información sobre agua fría, no duden en escribirme. ¿Bien? Otra cosa es que yo les responda, pero no duden en escribirme. Pero si ustedes saben las condiciones de aquí, si estoy a veces intranquilo, no tengo conexión a internet o si estoy por allá, a eso me refiero, de que no necesariamente siempre voy a tener la conexión o la conectividad. Muchachos, muchísimas gracias.